El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, las fiestas de la Virgen son días muy especiales. Hay un gozo muy grande, una alegría muy grande en lo profundo del corazón, como los hijos que celebran a su madre y hacen fiesta. Y además del gozo y la alegría hay una gran esperanza, porque en días como este el cielo se derrama, se desborda en gracias, absolutamente. Las compuertas del cielo están abiertas de par en par por intercesión de María para darnos las gracias que más necesitamos. La Inmaculada Concepción de María celebramos hoy, 8 de diciembre. Un dogma de fe. ¿Qué significa dogma de fe? Una verdad revelada por la Iglesia que todo cristiano católico tiene que aceptar, creer y amar. Son 4 dogmas de la Virgen María, 4 dogmas marianos: la maternidad divina, la virginidad perpetua, la Inmaculada Concepción y la asunción en cuerpo y alma a los cielos. El de hoy, el dogma de la Inmaculada Concepción. Llevó mucho tiempo a la Iglesia, mucha reflexión, mucho estudio teológico, llegar a aceptar este dogma, algo así como lo que está pasando con el título de corredentora. Los primeros debates en el siglo XII, siglo XIII, y hasta 1854 la Iglesia definió el dogma de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre. Pues bien, ¿qué significa? ¿Qué dice el dogma de la Inmaculada Concepción? Que la Virgen María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su concepción. La concepción, el momento en el que empieza la vida. Se unen los esposos, comienza la vida, y en esa primera célula pasan 2 cosas. Dios infunde el alma y Satanás se infunde el pecado original. Es un derecho que le dimos al demonio en nombre de toda la humanidad por la caída de nuestros primeros padres, para infundir desde la concepción el pecado original en esa alma, en esa vida que empieza a existir. Pero en María hubo una excepción maravillosa, única e irrepetible, y es que la gracia envolvió el alma de la Virgen, la envolvió, y el pecado no la tocó, la protegió, la cubrió la gracia de Dios, en previsión de los méritos de Cristo. O sea, anticipadamente, por la cruz de Cristo, por la sangre del Señor, la gracia envolvió el alma de María y el pecado no la tocó. Por eso María es la criatura más bella, más pura, más santa, porque en su corazón no hay ni una sombra, ni una brizna de pecado. El único lugar no tocado por el pecado, nunca, jamás. La Inmaculada Concepción. Y esto nos hace reflexionar algo muy importante, y es que Dios tiene 2 formas diferentes de salvar. La primera forma en la que Dios salva, que es la habitual, es levantar al caído.
Al que se ha manchado, lo limpia. Hace que el mal sea borrado. Pero hay otra forma de salvar. No es levantar al caído, sino evitar que caiga. No es limpiar la mancha, sino evitar que seas manchado. No es borrar el pecado, sino evitar que el pecado llegue a tocar un corazón. Y esto es lo que sucedió en la Virgen María. Dios la salva así, Dios la preserva del mal. Dios evita que el pecado toque. No levanta a María, sino que evita que María caiga. No limpia a María, sino que evita que el pecado manche. Son las dos formas que tiene la gracia de salvar, de redimir. Y te quiero decir que Dios también quiere hacer eso contigo. Quiere aplicar estas dos formas de salvar. No simplemente evitar, no simplemente levantarte cuando caigas, sino evitar que caigas. Y aquí pienso yo que hay dos formas de vivir. Dos formas de vivir los cristianos. No sé cuál sea la tuya. La primera forma de vivir es la de que busca a Dios cuando cae. Buscas la misericordia y la gracia que te levanta cuando caes, que te limpia cuando te manchas, que te da la medicina cuando te enfermas. Es cuando buscamos la confesión y la reconciliación, que está muy bien, pero lamentablemente muchas veces caemos en esta lógica de peco y después me confieso. Esta es la primera forma de vivir. Pero hay una segunda forma de vivir, que es la propia de los hijos de la Inmaculada. ¿Sabes cuál es esa? Evitar a toda costa caer en la tentación. Es tener en el corazón esa palabra del Padre Nuestro: no me dejes caer en la tentación. No es voy a pecar y después me confieso. No es me voy a manchar y después me limpias. Es no voy a caer, no voy a caer. No permitas que caiga la tentación. Es la frase de los mártires: antes morir que pecar. No me voy a acostumbrar a mancharme y después ir a limpiarme. No me voy a acostumbrar a dejarme caer y después que me levanten. Yo quiero vivir como hijo de la Inmaculada. ¿Qué significa eso? Que voy a dejarme la vida antes que caer. Que voy a evitar por todos los medios el mancharme. No me quiero manchar. No me quiero caer. Y la gracia de Dios te quiere ayudar también a eso. ¿Cómo vive entonces un hijo de la Inmaculada? Haciendo todo lo posible por no caer. Buscas la gracia para huir de la tentación. Y cuando sientes que hay un ambiente peligroso, no te metes en ese riesgo. Un hijo de la Inmaculada huye ante la tentación, no dialoga con la tentación. Un hijo de la Inmaculada resiste ante la tentación. Dice un no radical muchas veces. Con la tentación no se juega ni se dialoga, se dice que no, y un no radical. Y un hijo de la Inmaculada contraataca a la tentación. Esto es muy ignaciano. Llega la tentación y entonces tú le das un golpe. Así vive un hijo de la Inmaculada. No es me voy a dejar caer y después que me levanten, me voy a dejar manchar y luego que me limpien. No, es un no voy a caer. Y la gracia de Dios también actúa ahí. No simplemente te levanta cuando caes, sino que te preserva, te envuelve. La gracia de Dios te quiere envolver para que no caigas. Acostúmbrate a vivir de este segundo modo. ¿Cómo se hace eso? Buscas mucho la oración, el rosario, la Eucaristía. Eso te protege. La gracia de Dios te cubre para que no te toque el mal. Y además haces lo que se llaman las confesiones preventivas, cosa que te recomiendo mucho. ¿Qué es eso? Que no vas a la confesión después del pecado mortal, sino cuando estás entrando en tentación, te acercas a la confesión y dices: Padre, estoy siendo muy tentado. Y ahí se acabó la tentación. Desaparece, se esfuma, se disuelve. Así vive un hijo de la Inmaculada. No te acostumbres a me caigo y que me levanten, me mancho y que me limpien. No
no me voy a caer y no me voy a manchar. No me dejes caer en la tentación. Oración, rosario, Eucaristía y confesión preventiva. Ojalá que vivas como hijo de la Inmaculada. Así es el corazón de la Virgen. Por eso dice ella, mi corazón inmaculado será tu refugio. Este es el refugio para no caer, para estar protegido, para estar envuelto por la gracia, cubierto por la gracia. Y así no te manchas y así no te caes. Bendito sea Dios que hizo a la Virgen Inmaculada. Bendito sea Dios que nos regaló su corazón inmaculado como refugio para que vivamos como hijos de la Inmaculada. No te acostumbres a caer y a levantarte. No te acostumbres a mancharte y que te limpien. Déjate la vida para no caer. Déjate la vida para no mancharte. Así es la Inmaculada. Así tenemos que ser sus hijos. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, celebramos en este domingo la Epifanía del Señor, el Día de Reyes. Epifanía es una palabra muy rara, viene del griego que significa manifestación. Epifanía del Señor es la manifestación del Señor. ¿Qué significa eso? Que no solo al pueblo de Israel se le mostró, se le manifestó la gloria, el nacimiento de Cristo, sino a todos los pueblos de la tierra. Somos privilegiados porque también tú y yo estamos llamados a disfrutar de la salvación, del amor y de la vida eterna que nos trae Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Estos tres reyes magos representan a toda la humanidad, los extranjeros, los que no eran del pueblo de Israel, también llamados a acercarse a Dios, a gozar de Dios y a tener toda su misericordia y todo su amor. ¿Qué podemos aprender hoy de estos reyes magos? En primer lugar, buscar a Dios. Estos hombres eran buscadores de Dios. Me encanta imaginar estos hombres lejanos, muy lejanos. Posiblemente tenían todo. Posesiones, dinero, casas, familia, amigos, pero no era suficiente. Algo en su corazón les decía, hay algo más. Eran unos inconformistas, estaban insatisfechos, sabían que, lo de San Agustín, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón siempre estará inquieto hasta que descanse en ti. Y aunque lo tenían todo, pero sentían un vacío en su corazón. Eso les hacía estar buscando señales en el cielo que les hablasen de Dios. Y tú
¿Te conformas con lo de la tierra? ¿Te conformaste con lo que tienes? ¿O sientes en tu corazón una profunda insatisfacción que te dice todos los días, sí, está bien, qué bonito lo que tengo, pero no es suficiente? Estás hecho para más, estás hecho para Dios. Por eso, claro que sí, busca señales que te hablen de Dios. Y busca y camina hasta que encuentres, hasta que abraces y tu corazón diga, ya estoy lleno. Estoy lleno porque estoy con Dios, porque ya llegué a donde está Dios. Sí, estos hombres eran unos inconformistas. Por eso, lo que le decía una religiosa a otra en una carta que le escribió, te deseo una profunda insatisfacción cada vez que trates de llenar tu corazón con algo que no es Dios. Te lo deseo. Una profunda insatisfacción en tu corazón cuando trates de llenar tu corazón con tierra, porque tu corazón no está hecho para tierra, está hecho para el cielo. Y estos hombres lo sabían y lo experimentaban. En segundo lugar, ¿cómo perseveraron estos hombres en esa búsqueda y en ese camino? Porque vieron surgir la estrella y caminaron tras la estrella. Y ¿sabes qué? No todos los días brillaba la estrella con el mismo resplandor. Igual que en ti y en mí, la estrella que es tu vocación, lo que Dios quiere de ti. Y no todos los días sientes el mismo brillo, por ejemplo, en tu matrimonio. Hay días que no brilla la cosa, ¿sí o no? No brilla. Pero te comprometiste. Y tienes que seguir, y yo tengo que seguir, cada uno en nuestra vocación. Y aunque había días que la estrella no brillaba, ellos seguían en la dirección que habían visto que tenían que seguir. Porque hay días en los que la estrella se oculta, y hay nubes, y está oscuro, y te desubicas, y te desconciertas. Pero mira, tú prometiste, y yo prometí, estar fieles en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza, ¿sí o no? Seguir, seguir y seguir, porque es tu vocación, porque es tu estrella, porque es lo que Dios quiere de ti. No te canses y sigue. Dice San Ignacio de Loyola, cuando haya desolación, no hagas mudanza. ¿Qué significa eso? Cuando la estrella no brille, no pienses en cambiar de camino, porque es lo primero que se te viene a la cabeza. Cuando la estrella no brilla, entonces quieres cambiar de camino. No cambies de camino. Sigue, persevera, sé constante. Ahí está la luz, ahí está la estrella, aunque hay días que la estrella no brilla. Perseverancia y constancia, porque lo hemos prometido, que vamos a estar ahí. En días buenos y en días malos también. Tercera cosa que aprendemos, llegaron y lo adoraron. Qué bonito esto, qué importancia buscar la adoración. Lo encontraron, dice, en brazos de María. Siempre vas a encontrar a Jesús en los brazos de María, nunca sin María, siempre con María. ¿Y qué hicieron? Se postraron ante Él, reconociendo, tú eres nuestro Señor y nuestro Dios, mi Creador, mi vida te pertenece, está en tus manos. Eso es postrarse y eso es adorar. ¿Y qué hicieron también? Dieron regalos. Le entregaron lo que tenían, oro, incienso y mirra. Y tú y yo cuando adoramos, también tenemos que buscarlo en brazos de María. También nos tenemos que postrar reconociendo que Él es nuestro dueño y Señor. Y también tienes que regalarle. ¿Qué entregas cuando adoras? Dice el texto que se llenaron de inmensa alegría. Y es que sucede eso. Cuando tú entregas, cuando das de lo tuyo, el Señor nunca se deja ganar en generosidad. Siempre te va a multiplicar el 100 por 1. Te está diciendo hoy, ¿qué me entregas? Te lo voy a multiplicar. ¿Qué estás dispuesto a perder por mí? Te lo voy a multiplicar. Así siempre es Dios. Búscalo, adóralo y entrégale la vida. Entrégale el corazón. Que sepas que todo lo que pongas en sus manos, Él te lo va a recompensar con una inmensa alegría. Esa alegría que no puede dar la tierra, esa te la da Dios. Y en último lugar, dice el texto que
después de adorarlo y entregarle sus dones, volvieron a sus lugares, pero por otro camino. Volvieron por otro camino. Está muy interesante esto. Nos hace entender que cambiaron. Regresaron a sus casas, a su vida, pero con otra forma de vida. Y es que cada encuentro con Jesús tendría que ser un cambio de costumbres, un cambio de actitud, un cambio en el que dejas ciertos caracteres malos, alejas tentaciones, te dejas de pecados y de vicios. Esos cambios, volver por otro camino, que hoy esta Santa Misa sea un encuentro con Cristo, cuando lo recibas, que lo adores, que le entregues y que vuelvas por otro camino, es decir, interiormente cambiado y transformado. Así sucede con cada encuentro con el Señor. Estos hombres volvieron vacíos de lo suyo, no se quedaron con nada, pero se llenaron de Dios. No tenían nada de lo que llevaban, pero se encontraron ahora llenos de Dios y de su presencia. Y podemos imaginar cómo les brillaban los ojos y cómo les brillaba el corazón después del encuentro con Cristo. Que la Virgen María nos haga hoy encontrarnos con Jesús en sus brazos, postrarnos ante Él, entregar nuestra vida y llenarnos de esa inmensa alegría que nos hace cambiar, porque no nos conformamos con esta tierra. No sé tú, yo no, porque tu corazón no está hecho para la tierra, está hecho para el cielo. Que así sea. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, seguimos en la octava de Navidad, seguimos sorprendidos por el misterio del amor infinito de Dios, del Dios hecho hombre, y seguimos sorprendidos por el misterio del rechazo, del desprecio de los hombres a este Dios que ha venido a visitarnos. Dice el prólogo de San Juan: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Siempre me sorprende y me recuerda una historia. Hace unos años hablaba yo con un migrante que venía de Venezuela. Hablaba yo con él. Pasaba por México e iba a Estados Unidos y me dijo: padre, tengo miedo, creo que no me van a recibir. Llevaba 4 meses de camino, casi todo a pie, había perdido 20 kilos y había estado a punto de perder la vida 3 veces. Y me dijo: voy a casa de mi hermano, pero mi hermano y yo, hubo un tiempo, nos enojamos, él me odia y creo que voy a llegar a su casa y me va a decir: no eres bienvenido. Padre, me dijo, pídale a Dios que mi hermano me reciba. ¿Qué puedo hacer para que me reciba? Pues algo así creo que piensa Dios. ¿Qué puedo hacer para que me reciban? Porque la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la reciben. Vino a los suyos y los suyos no lo recibimos.
Sin embargo, fíjate qué precioso lo que dice aquí el apóstol San Juan. A los que lo reciben les da poder ser hijos de Dios. Los que reciben a este Dios que viene se convierten en hijos de Dios con todos sus derechos y todos sus beneficios. ¿Cómo se hace entonces para poder recibir a Dios realmente? No en teoría, no de palabras, sino realmente. Pues creo que primero mucha confianza, segundo mucho amor y tercero entregarle el corazón. Mucha confianza. Este Dios que viene no viene a quitarte nada, te lo viene a dar todo. Por eso no tengas miedo y ábrele por completo las puertas de tu vida y de tu corazón. Segundo, mucho amor, porque si recibes a alguien, lo debes de atender, tienes que hablar con él para que Dios no se sienta en tu casa como un extraño en casa ajena. Atiéndelo, recíbelo, dialoga con él, platica con él, quiérelo, abrázalo. Entonces, confianza, no tengas miedo. También amor, claro que sí. Y por último, entrega. Porque si Dios viene a tu vida, no es de paseo, es que quiere reinar y quiere gobernar y quiere poner orden. Y entonces entregándole tu vida y el control absoluto de tu vida, eso sí es recibir a Dios. Eso sí es que Dios visite tu vida, entre en tu vida y nazca en tu corazón. No son palabras vacías. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Yo creo que tú sí eres de los que has recibido a Dios, de los que quieren recibir a Dios. Y desde aquí, desde este sentimiento de hijos, porque el que lo recibe se convierte en hijo, 3 palabras que nos vienen muy bien para este día en el que estamos a punto de cerrar el 2025 e iniciar el 2026. Y esas 3 palabras son gracias, perdón y por favor. Dirígete a Dios en este día con estas 3 palabras. Gracias, Dios mío, perdón, Dios mío, y por favor, Dios mío. Y te invito a que tomes hoy una hoja, un papel, ya si quieres tamaño carta o tamaño oficio, si te gusta escribir mucho, lo dividas por la mitad con una línea y en la parte superior escribas gracias. Gracias porque empecemos por esto. Empieza a agradecer a Dios así, lo más detalladamente posible por todo lo que ha pasado este año, por todo lo que Él te ha concedido este año. Acontecimientos, pon nombres específicos de personas. Recordar es volver a pasar por el corazón. Y aprovechamos este recordar para dar gracias a Dios, porque muchas veces recibimos, consumimos, pero no nos hemos detenido a darle gracias de corazón. Dale gracias por su presencia y dale gracias también por las cruces, por lo que no entendiste, por lo que no sabes por qué. Dale gracias por todo, escribe así ampliamente. Un gracias, Dios mío, por este 2025, por todo. En la parte de abajo vas a escribir perdón. Perdón de corazón por tantas cosas que hice mal quizá. Y analiza también qué cosas, qué heridas has hecho en el 2025. Sí, repasa las heridas que tus pecados han hecho en el 2025. Las heridas que has hecho en el corazón de Dios, las heridas que has hecho en tu prójimo y las heridas que has hecho en tu propia alma. Lamentablemente pasan los años y nos hacemos más expertos en pecados. Sí, descubrimos nuevos pecados en cada año. O llevamos más allá los límites de nuestros propios pecados cada año. O a veces los pecados están cada vez más enraizados en nuestra vida. No debe ser así. Al menos pidamos perdón de corazón. Pidamos perdón de corazón, porque hay más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión. Y entonces al final del año, aunque sea en la última curva, pídele al Señor perdón. Perdón por todo lo que hice mal y quítame esto para el año que entra. No quiero seguir arrastrando estas cadenas, estos vicios, adicciones, dependencias, apegos, afectos desordenados. Quítamelos, Señor. Sí, pide perdón. Y en la última parte de la hoja, solo te dejo que escribas 3 líneas para pedir. Porque es mucho más importante dar gracias y mucho más importante pedir perdón. También pedir algo. Pero eso te lo dejo para lo último. Porque ¿sabes qué? Simplemente tienes que pedir
para el 2026, que se haga tu voluntad en mi vida. Ya está, no pidas más. Simplemente que se cumplan los deseos de Dios y los deseos del Inmaculado Corazón de María para ti en este año. No te excedas tanto en pedir, excédete en dar gracias, excédete en pedir perdón, pero en pedir, en rogar, en suplicar cosas, sé muy sencillo, sé muy escueto. Simplemente pídele al Señor que se haga tu voluntad en mi vida, con la confianza de que, como dice la palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Simplemente busca eso, que se cumplan los sueños de Dios en mi vida para 2026, que no haya esa brecha que siempre encuentro entre lo que soy y lo que debería ser, entre lo que tú sueñas de mí. Que se cumpla a cabalidad tu plan, tu proyecto. Y por supuesto, creo que no hace falta que te diga esto, ni se te ocurra poner ni un gramo de tu confianza en supersticiones, en esas llamadas cábalas, en amuletos o cosas por el estilo. Ni se te ocurra. ¿Por qué? Porque la confianza es un recurso que solo se puede poner en un lugar. O lo pones en Dios o lo pones en estas cosas. No es lo pongo en Dios y en estas cosas, no. O en Dios o en estas cosas. Y cuando lleguen los problemas, si tú has puesto tu confianza en tus ídolos, entonces simplemente espera la salvación de tus ídolos. No esperes en Dios. Ni se te ocurra poner un gramo de confianza en esas otras cosas. Solamente en Dios y puramente en Dios. Sin mí no pueden hacer nada. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Sin mí no puedes hacer nada. Y conmigo lo puedes todo. Por eso termina este año, recibimos a Cristo de verdad, con confianza, con amor y con entrega. Y entonces eso nos convierte en hijos. Y desde un corazón de hijo, como un hijo se dirige a su padre, 3 palabras: gracias, perdón y por favor. Escribe, toma una hoja, excédete en dar gracias, excédete en pedir perdón. Y cuando vayas a pedir, sé muy sencillo, muy directo, muy concreto. Simplemente que se cumpla en mí tu voluntad, y todo lo demás me lo darás por añadidura. Que la Virgen Santísima, nuestra Madre de Guadalupe, vengo de ahí y el corazón está todavía ahí. No estoy yo aquí que soy tu madre. ¿Qué temes? ¿Qué te hace falta? Ahí está la confianza puesta en nuestra Madre del Cielo, en la Reina de la Misericordia. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros: si decimos que del cielo, él nos va a decir, entonces ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres, se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron: no lo sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor. Contexto de este pasaje del Evangelio: Jesús acaba de expulsar a los vendedores del templo. Si recuerdas este episodio, es una faceta poco habitual de Jesús. Llevado por el celo santo, por la casa de Dios, viendo la profanación del templo, entonces agarra el látigo de cuerdas y les tumba las mesas y los expulsa con los animales y les desmonta el negocio. Y entonces se acercan los sumos sacerdotes y los fariseos después de esto y le hacen esta pregunta:
¿con qué derecho haces estas cosas? ¿Quién te ha dado autoridad para obrar así? La pregunta está increíble. Y Jesús la esquiva. Jesús esquiva la pregunta de una forma inteligente porque sabe que no estaban preparados para escuchar lo que tenía que decirles. ¿Sabes qué es lo que Jesús les iba a decir? Les iba a decir, porque soy Dios y tengo autoridad sobre todas las cosas. Y mi voluntad es sabia, es buena y es santa. Y la voluntad de ustedes ni es buena, ni es sabia, ni es santa. Así que dejen que se haga mi voluntad. Confíen y no se pongan nerviosos. Eso es lo que les quería decir Jesús, pero no estaban preparados para escuchar esa respuesta. Siempre estamos preguntándole a Dios lo mismo. ¿Con qué autoridad haces lo que haces? ¿Por qué estás obrando así en mi vida? Nos ponemos nerviosos y llenamos el cielo de preguntas y de preguntas y de preguntas y de quejas y de sugerencias. Si el cielo tuviese una oficina de atención al cliente y hubiera 3 buzones, el buzón de acción de gracias estaría vacío. El buzón de peticiones de perdón también vacío. Y el buzón de quejas y sugerencias lleno, lleno, lleno y lleno. Siempre estamos preguntando a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué me envías esta cruz? ¿Por qué te llevaste a esta persona? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le preguntas por qué? No hay que preguntar por qué. La respuesta de Dios es esta: porque soy Dios y tengo autoridad sobre todas las cosas. Y porque mi voluntad es buena, es sabia y es santa. Y la tuya ni es buena, ni es sabia, ni es santa. Así que deja que se haga mi voluntad. Confía y no te pongas nervioso. Esto nos tendría que responder siempre Dios. Deja de preguntar por qué. Deja de pedir razones, deja de pedir explicaciones. Confía y abandónate. 2 virtudes que nos faltan, por eso sufrimos tanto. Es como si Dios te quisiese llevar por un camino y tú quieres ir por otro camino. Te vas a romper, te va a doler, vas a sufrir. Virtudes que nos hacen falta entonces: la docilidad y la confianza. Docilidad, como barro en manos del alfarero. Docilidad es flexibilidad. Docilidad es dejarse hacer por Dios. Como decía San Ireneo de León, muy sabiamente, lo propio de Dios es hacer, lo propio del hombre es dejarse hacer, no poner impedimentos, no poner resistencias. Docilidad, si no tienes docilidad, vas a sufrir, te va a doler. Y junto con la docilidad, la confianza. Claro, su voluntad es buena, es sabia, es santa, la tuya no. Confía. Cuando conozcas a Dios, confiarás en Él. Como no lo conoces, te pones nervioso cuando Él empieza a tocar tu vida, a mover tu vida, a redirigir tus caminos. Docilidad y confianza. Y entonces viene el abandono. Lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera. Respiras, estás tranquilo y le dejas a Dios hacer. Estamos en Adviento y qué lamentable siempre que Dios tenga que estar pidiendo permiso para hacer las cosas. Qué lamentable que Dios siempre tenga que estar a la puerta tocando, esperando a que tú y yo le abramos la puerta para entrar y dejarle actuar. No debería ser así. El Señor tendría que tener toda la autoridad, porque te ha creado y porque te ha redimido. ¿Te hacen falta más razones? Te ha creado, te ha sacado de la nada y te ha redimido, ha pagado su sangre por ti. Entonces le pertenecemos, nuestra vida es suya, nuestra vida es de Él. Que haga lo que quiera, que haga lo que quiera con tu vida. No te preguntes, no le preguntes, no le cuestiones. Dile todos los días: hágase tu santa voluntad, hágase tu sabia voluntad. Confío que me amas y confío que todo es para bien. Todo lo que tú permitas en mi vida será para bien, aunque sean cruces o cosas que no entienda, bendita sea.
Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Si la providencia te da, bendice a Dios. Si la providencia te quita, bendice también a Dios. Así funcionan las cosas. ¿Con qué autoridad haces esto? No le preguntes, simplemente déjate llevar. Siempre esta historia que me has escuchado muchas veces del padre Llorente en Alaska, un misionero que evangelizaba a los esquimales. Y un día iba él en su lancha, atravesando un lago casi helado para dar una catequesis. Y se le empezó a querer parar el motor de la lancha, porque quizá le faltaba gasolina o no sé qué. Y empezó el motor como a empezar a hacer ruidos. Y se puso de rodillas en su lancha, mirando al cielo, y le decía a Dios: Dios mío, no permitas que la lancha se detenga. No permitas que me quede aquí en medio de la nada. No lo permitas, Señor. Y de repente, ¡pum!, el motor se le apagó. Y se quedó en medio de un lago helado, sin nada, sin nadie. Y entonces levantó sus ojos al cielo y empezó a gritar: que sea así, Señor. Bendito seas, Señor. No importa, no importa. Lo que importa es que tú sigas siendo tú. No importa, Señor, no importa. Lo que importa es que tú sigas siendo tú. No te voy a preguntar, no te voy a cuestionar, no me voy a quejar, ni voy a hacer sugerencias de cómo tendrían que ser las cosas. Lo que importa es que se haga tu voluntad, que es buena, es sabia y es santa. Y yo voy a dejar mi vida completamente en tus manos porque te pertenece. Porque me has creado, me has sacado de la nada y me has redimido con tu sangre. Te pertenezco por completo, haz de mí lo que quieras. Hágase tu voluntad. Así empiezan las visitas de Dios, así empieza un buen adviento, con un hágase como el de María, un hágase completo, un hágase firme, un hágase total. Que el Señor nos ayude a aceptar, a abrazar, a amar su bendita voluntad. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Si te pregunto por el momento más decisivo de tu vida,
¿cuál dirías que es? A lo mejor me dices que es el día en que naciste, el día en que te graduaste, el día en que te casaste, el día que te convertiste. No. El día más decisivo de tu vida es el día de tu muerte, porque el día de tu muerte va a tomar momento el juicio, tu juicio particular, y en tu juicio particular se determina tu eternidad. Se decide tu eternidad en ese momento, el cielo o el infierno, y qué nivel, qué grado de cielo y qué nivel o qué grado de infierno. Ese día hay un examen. El Señor no engaña a nadie, ya te lo advierte. Ese día hay un examen y es el examen más importante de toda tu historia. Lo bonito, lo bueno, es que el Señor ya nos ha dicho la pregunta. Ya sabes cuál es la pregunta de ese examen. Al final de la vida, dice San Juan de la Cruz, nos examinarán del amor. Del amor. Será la pregunta. Y ese examen se prepara, como se prepara un examen importante, pues mucho más ese. En ese examen no podemos fallar. Ahí no te dejo que falles. Puedes fallar en cualquier cosa en tu vida, pero en ese examen, por favor, no falles. Prepáralo bien. Más que prepararlo o estudiarlo, lo vamos escribiendo. Es el libro de nuestra vida. Ahí se van reflejando nuestras buenas obras, nuestras malas obras. Ahí se leerá ese libro y se tomará la sentencia, la decisión. Bien, sorpresas de este evangelio. Mateo 25, el juicio. Primero, el pecado de omisión. El pecado de omisión, lo que no hicimos. Se tendrá en cuenta lo que hiciste, las obras de misericordia, dar de comer, dar de beber, visitar, corregir, enseñar, escuchar. Pero lo que más sorprende es que tendrá un peso muy grande lo que no hicimos. Hacemos las cuentas con pecados de pensamiento, palabra, obra, y no te olvides de esto, la omisión. La omisión, lo que pudiste hacer y no hiciste, lo que debías hacer y no hiciste. La causa de la condenación, según este pasaje, no es mentiste, robaste, fuiste envidioso. Resalta la gravedad que muchas veces pasa desapercibida. Lo que hemos dejado de hacer, las oportunidades de amar que dejaste escapar, el servicio que no hiciste, la amabilidad que no pusiste en práctica, la atención que no diste. Es decir, no es que no hiciste el bien, no es que seamos malos o hicimos cosas malas, es que dejamos de hacer cosas buenas. Dejaste de hacer muchas cosas buenas. Pudiendo hacerlo, no lo hiciste. No había mala intención, simplemente por despiste, por descuido, por comodidad. Al infierno no solo se va por un crimen, sino por indiferencia, por dejadez y por frialdad. Por eso en tu casa, en tu círculo de convivencia, piensa tu omisión, tu dejadez, por no complicarte, por no cansarte, por no mancharte las manos, por no salir de tu comodidad. ¿Cuántas veces dejas de amar? ¿A quién estás dejando de amar? ¿Qué más puedes hacer con el don que Dios te ha dado de tu corazón y de tu tiempo? ¿Sabías que alguien estaba solo y no llamaste? ¿Viste una injusticia y te callaste? ¿Pudiste reconciliarte y dejaste pasar demasiado tiempo? Tienes tiempo para redes, pero no para escuchar. Ves la pobreza y dices, no es mi problema. No es que hagas el mal, es que dejas de hacer el bien. Y la otra sorpresa es el conmigo lo hicieron. Esta presencia oculta de Jesús que está disfrazado en el prójimo. Pasamos la vida intentando encontrarnos con Jesús y no te das cuenta que está 100 veces delante de ti cada día. Solo que está disfrazado, está escondido, está oculto, pero conmigo lo hicieron. No dice, es como si yo estuviese ahí, no, es que yo era Él, tu prójimo, tu esposa, tu hijo, es que es Cristo, oculto, disfrazado, como quieras, pero es Él. Ojalá que tengas unos ojos capaces de ver esto, una especie de rayos X, para traspasar las apariencias y reconocer, es Jesús. En mi esposa está Cristo, en mi hijo está Cristo, en mi papá está Cristo, en mi hermano está Cristo, en mi amigo está Cristo.
Y una visión más profunda. Ojalá que podamos ver a Cristo en aquel que te genera más incomodidad, más molestia, incluso asco y desgana. Escucharemos en la Semana Santa Isaías 53, cuando describe así a Jesús. Dice, no tenía aspecto humano, era repugnante, como uno ante quien se aparta el rostro, pero era Cristo en su pasión, deformado, desangrado, pero era Cristo. ¿Cuántas veces nos cuesta ver a Cristo en el prójimo, especialmente en aquel que te da más desgana y más incomodidad? Yo te reto a que aprendas a ver a Cristo ahí y que lo abraces ahí. Cuentan de San Francisco de Asís una historia. A él le repugnaban los leprosos, le daban asco, náuseas, vomitaba cuando pasaba cerca de un leproso. Dice que un día iba en su caballo y sintió un movimiento que le decía la gracia, ese leproso, ahí estoy yo. Y entonces bajó de su caballo, abrazó al leproso y le dio un beso. Dice que en ese momento recibió una gracia del cielo tan profunda que desde ese instante todo lo que le resultaba desagradable se le hizo agradable. Dios le concedió ese milagro en su vida. Desde ese instante en el que se venció, supo ver más allá de las apariencias, abrazó y besó eso que le repugnaba antes. Desde ese instante, todo lo desagradable se le convirtió en agradable. ¿Y tú qué Cristo deformado tienes en tu casa que no sabes ver? ¿Cuál es la apariencia de ese Cristo que está muy oculto, muy escondido? Yo te reto a que en Cuaresma hagas un esfuerzo por ver más allá y por abrazar esa cruz que no quieres abrazar y por besar esa cruz que no quieres besar. Y te aseguro que en ese momento Dios te dará una gracia muy fuerte para que todo lo que en tu vida te resulta desagradable te empiece a resultar agradable. Conmigo lo hicieron, estoy escondido, estoy oculto, no me sabes ver, pero ahí estoy. Por eso las dos lecciones de este evangelio preciosas, cuidado con el pecado de omisión. Yo sé que tú no haces el mal, gracias a Dios, pero dejas de hacer mucho bien. Dejas de hacer mucho bien y nos van a juzgar por eso. Y además sepamos reconocer a ese Cristo oculto, a veces desagradable, que tienes muy cerca de ti y que sorprendentemente te dirá, conmigo lo hiciste. Cuando insultaste, cuando maldijiste, cuando dijiste esa mala palabra, cuando heriste, ahí estaba yo, a mí me lo hiciste. Y una pequeña aplicación a estos días que estamos viviendo en cuanto a la omisión. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo ante esta situación lamentable que vivió ayer México y nuestro estado de Jalisco principalmente? No seamos de los que no hacen nada. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer el bien, tenemos que construir la paz. ¿Cómo? Tú y yo, desde donde podemos, por nuestra parte. Quizá no podemos frenar los balazos con abrazos y tampoco vamos a responder con más balazos, pero recemos, oremos, pidamos mucho. Es lo que nos toca hacer quizá, rezar mucho e implorarle a la Virgen, a la Reina de la Paz, a la pacificadora, para que derrame la gracia desde el cielo y pacifique los corazones. No seamos de los que no hacen nada. Hagamos algo, hagamos el bien, al menos recemos y oremos. Y por parte de las autoridades, no pueden no hacer nada. No pueden no hacer nada. Pedimos y rezamos para que sigan trabajando para encontrar la forma conveniente y eficaz de que vuelva la seguridad a nuestras calles y que podamos vivir sin miedo, que podamos vivir sin miedo. Que así sea.